Jackson County 911. Someone just got shot at 211 Sharon Drive. 211 Sharon? He's shy. He tried to kill me, and Okay, who shot him? my brother came here and tried to stop, get him off me. Esta fue la llamada hecha por Brittany Smith al número de emergencias, y en la cual pidió ayuda porque no quería que Todd, el hombre que recibió los disparos, falleciera. Horas antes, él la había golpeado y abusado sexualmente. Este es un caso enrevesado, que generó polémica en Estados Unidos. Ella trató de hacer valer su defensa, con lo que vendría siendo una especie de homicidio justificado, en casos en los cuales peligra la vida, pero actuar en defensa propia no fue considerado válido para ella, y eso dio origen a un largo proceso, de cuyos detalles te enterarás si te quedas hasta el final de nuestro video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Estados Unidos, el de Brittany Smith. Acompáñenme a ver todos los detalles. De la vida temprana de Brittany Smith es poco lo que se sabe. Apenas ha trascendido que es una mujer de Stevenson, Alabama, en Estados Unidos. Y si bien su fecha exacta de nacimiento y el lugar no se han hecho públicos, se estima que nació a mediados de la década de los 80. El nombre de su madre es Ramona McCallie y tiene un hermano llamado Chris McCallie, con quien siempre ha sido muy unida. La información de su padre tampoco está disponible. Ramona era una madre soltera que trataba de hacer el mejor esfuerzo para proveer a sus dos hijos de todo lo que necesitaban, pero enfrentaba muchos retos, no solo como madre, sino también como persona. Por fortuna, había logrado alquilar un pequeño departamento en un proyecto de vivienda para familias de escasos recursos, y aunque la renta era baja, el dinero no alcanzaba, por lo cual muchas veces llegaban a tener cortes de luz, gas y agua, porque ella no podía pagar las facturas. En Stevenson no había muchas opciones laborales. Muchas veces Ramona trabajaba turnos de entre 12 y 16 horas. Esto implicaba que sus hijos pasaran muchas horas sin supervisión. Pero lo cierto era que no tenía otra opción, pues solo así podía obtener dinero adicional, que le permitía mantener los servicios al día, poner comida en la mesa y comprar vestimenta a sus hijos. Se sabe que Brittany, a pesar de las carencias de su hogar, cursó los estudios básicos, pero los detalles sobre sus calificaciones no están disponibles. Lo que indican algunas reseñas es que estudió en una escuela comunitaria de Stevenson, pero no llegó a la universidad, puesto que se casó con solo 19 años. El nombre del esposo de Brittany tampoco fue revelado, pero podemos intuir que su apellido era Smith, ya que ella lo adoptó luego de casarse. Ramona recordó que la relación de su hija y su yerno era inestable. Vivieron algún tiempo juntos, tuvieron hijos y convivieron. En marzo de 2012, Brittany dio a luz a un niño al cual llamó Will. Estaba muy entusiasmada con la llegada del nuevo bebé a su vida, pero el pequeño falleció 45 minutos después de haber nacido. Will sufrió de la secuencia de Potter, también llamado síndrome de Potter, un término médico que describe un conjunto de características físicas atípicas que surgen debido a la falta de líquido amniótico y son resultado de una insuficiencia renal en el feto durante el desarrollo prenatal. La secuencia de Potter se aprecia a simple vista, porque el recién nacido presenta una ubicación de las orejas más bajas que el promedio, pliegues que van desde los párpados superiores hasta el ojo, como si fueran asiáticos, nariz ancha y plana, mentón retraído y defectos en los miembros superiores. Con todo este cuadro, el pequeño Will no sobrevivió. La depresión posparto y la pérdida de su hijo causaron estragos en Brittany, quien rápidamente empezó a tener problemas de dependencia de estupefacientes, tan fuertes como la metanfetamina. Era un problema predominante en el condado de Jackson donde habitaba. El fallecimiento del bebé también causó la inevitable ruptura con su esposo. Sin embargo, no hay reseñas sobre los trámites de divorcio ni de cómo se llevaron las gestiones. Ramona relató que un día el hombre abandonó el hogar familiar y Brittany se fue de regreso a vivir con ella, aunque seguían en una relación un tanto intermitente. En 2013, debido a sus problemas de dependencia de sustancias, la mujer, quien se encargaba de sus 3 hijos, tuvo problemas con la custodia, y el Estado le retiró a los niños, que acabaron viviendo con un tío. Ese golpe fue muy duro para ella, y le generó muchísimo más malestar emocional.
En consecuencia, pese a que sabía que su consumo era problemático y la había llevado a perder a sus hijos, se metió todavía más en este. Sin embargo, con la ayuda de su madre y hermano, tras un largo periodo de buen comportamiento, Brittany logró alejarse de las drogas. Mantuvo un buen empleo en un refugio y estaba llena de esperanzas, porque pronto le darían más visitas con sus hijos. Eventualmente ella esperaba obtener la custodia completa. Brittany había conseguido mantenerse sobria y se sentía muy orgullosa de sí misma por primera vez en mucho tiempo. El 10 de enero de 2018, después de años de trabajar en empleos de baja categoría y mal pagados, asistió a una entrevista en una empresa de pavimentos, donde para seguir su racha de buena suerte la contrataron en el acto. El nuevo empleo le garantizaba un salario que cubriría con creces sus gastos de alquiler y le permitiría tener estabilidad económica para volver a cuidar de sus hijos de forma permanente. Para ese momento tenía 32 años y se sentía una ganadora, tras pasar tantos años en la parte angosta de un embudo. Tras salir de la entrevista, ella y su hermano Chris pararon en McDonald's para comprar algo de comida y celebrar las buenas noticias. Además de que eran muy unidos, Brittany no tenía auto, por lo que solía pedir aventones a su madre y hermano. De vuelta a casa, ella recibió una llamada de Todd Smith, un viejo conocido que criaba pitbulls en Jasper, Tennessee, justo al otro lado de la frontera estatal. Ella lo había visitado en su casa el día anterior, y se había llevado un lindo cachorro de pitbull de color rojizo con ojos grises y azules, a quien llamó Athena. Su intención era que la mascota la acompañara a ella y a sus hijos. Joshua Todd Smith creció en Jasper, Tennessee, la capital del condado de Marion. Sus padres se divorciaron cuando él era joven. Según Jeff Poe, primo de Todd, ellos eran como hermanos y crecieron juntos. De pequeños les encantaba explorar bosques y montañas en los valles de Tennessee, pero al crecer empezaron a experimentar y meterse en problemas. Durante la secundaria, según relató Jeff, solo bebían, pero más tarde Todd empezó a tomar opiáceos, benzodiazepinas y metanfetamina, entre otras drogas. Eso lo volvió más irascible y no podía contener su ira. Jeff recordó que en esa época las diferencias entre hombres se resolvían peleándose a puños, pero Todd lo llevaba todo al siguiente nivel y se convertía en una máquina de repartir golpes. Casi nunca perdía una pelea, y si lo hacía volvía a buscar pleito hasta resultar vencedor. Por su parte, Jeff llegó a ser arrestado por posesión de estupefacientes y vivía de venderlos. A pesar de dedicarse a esa actividad ilícita, tenía suficiente capacidad para ver que las cosas andaban mal. En una entrevista posterior relató que a medida que se hacían mayores, le empezó a preocupar que Todd no quisiera estar sobrio ninguna hora. Para empeorar la situación, cada vez que consumía sustancias, su violencia se incrementaba de forma desmedida. Tal era su fama de golpeador que el vecindario le tenía miedo. En medio de todo eso, Jeff se culpaba a sí mismo por la adicción de Todd. Pese a los problemas que Todd tenía con el consumo, una mujer llamada Paige Parker se enamoró de él, y a principios de los 2000 contrajeron matrimonio. Pero la luna de miel duró poco, ya que tan solo 2 semanas después de casarse con él, ya acumulaba lesiones y agresiones. El sujeto en varios episodios de violencia le había roto la nariz y la golpeó en el rostro de tal forma que no podía ver bien. Paige no entendía cómo su esposo se convertía en un hombre tan agresivo en segundos. Según el relato de la joven y los detalles que quedaron en los informes de arresto de la época, la violencia era el pan de cada día. Todd le rompió la nariz, las costillas, la mandíbula y le mordió la cara. El abuso sexual era otra constante y se mantuvo durante todos los años de matrimonio. Pero Paige no se atrevía a dejarlo. Mientras estuvieron casados, Todd fue acusado de violencia 5 veces, pero nunca fue a la cárcel por estos cargos. Incluso después de que ella solicitó el divorcio en 2003, el hombre se creía con derecho de aparecer en su vida a su antojo y la golpeaba cada vez que quería. En una entrevista posterior con un presentador de radio, la mujer relató que Todd la había atado con cinta adhesiva a una silla y amenazó con tirarla al río Tennessee. Finalmente, en 2004 obtuvo una orden de protección. Y no solo Paige era blanco de la ira del sujeto. Todd volvió a ser detenido por cargos de violencia doméstica contra una mujer con la que tuvo un hijo, pero estos cargos fueron desestimados. Respecto a los motivos por los cuales muchas veces se desestimaban los cargos y el individuo quedaba impune, fuentes policiales contaron que sus acusadoras no solían presentarse ante el tribunal, y que esa era la razón habitual por la cual los maltratadores, no solamente él, eludían las consecuencias. Todd era un personaje bastante conocido, aunque de forma negativa. Los agentes de la policía sabían claramente quién era el sujeto, ya que lo arrestaron alrededor de 80 veces,
y cuando el individuo estaba fuera de sí, algo que ocurría con demasiada facilidad, actuaba como una fiera en celo. Una ex despachadora del Departamento de Policía de Stevenson relató que aproximadamente en el año 2009, cuando ella no respondió a su coqueteo, él la arrinconó contra un escritorio y trató de arrancarle la camisa. Billy Mason, el jefe del Departamento de Policía de Jasper, recordó que el sujeto dio problemas desde que era menor de edad. Billy había tenido que atender múltiples quejas de violencia de Todd, no solo hacia mujeres, sino también contra su propio padre. La policía también recibía llamadas de vecinos, denunciando que el hombre maltrataba a sus pitbulls. Había acumulado 12 cargos por agresión, pero como ya dijimos, varios, en total 7, fueron desestimados, porque las mujeres que lo denunciaban no acudían a ratificar estos ante el tribunal. Ese personaje extremadamente violento fue quien llamó a Brittany, porque necesitaba ayuda. Le preguntó si podía recogerlo en un parque de la ciudad. Le dijo que se había quedado tirado y se estaba congelando, y que no tenía a nadie más a quien llamar. Lo que no le contó fue que su padre lo había echado de la casa tras un violento altercado, que había acabado con su detención, pero él ya estaba nuevamente en libertad como tantas veces ocurría. Ir a buscar a Todd no parecía una buena idea, ya que según la misma Brittany, él había expresado un interés romántico que ella rechazó. Su hermano Chris le aconsejó que no lo hiciera, y le advirtió de que tenía la corazonada de que algo iba a pasar. Sin embargo, la nevada de ese día era bastante intensa, y la mujer sintió compasión. Le dijo a Todd que iría a buscarlo, y que podía pasar la noche en su sofá. No quería que se metiera en la cama de sus hijos. Chris la llevó en su auto a buscarlo, y luego los dejó a ambos en la casa de Brittany. Todo parecía normal. Ambos bañaron al cachorro que el día anterior ella le había comprado. También hablaron de la crisis de la metanfetamina, que había asolado al valle de Tennessee y descarrilado sus vidas. Brittany confesó que se había enganchado después de perder a su abuela y a su bebé, como ya sabemos por el síndrome de Potter. Añadió que esas dos pérdidas tan significativas ocurrieron en el plazo de un año, y como consecuencia de su dependencia había adelgazado de manera alarmante. La habían detenido por posesión y había pasado 2 semanas en la cárcel. Concluyó su relato diciendo que por fortuna para ese momento estaba limpia. Todd, que para ese momento trataba de lucir encantador y mostraba su mejor sonrisa, dijo que seguía teniendo problemas con las drogas. Brittany lo instó a poner sus prioridades en orden, e incluso le habló del buen trabajo que le acababan de ofrecer, y que gracias a estar libre de sus adicciones, sus hijos podían pronto volver a casa. Lo que pasó a continuación, según ella, la tomó totalmente desprevenida. Mientras ella hablaba, la cara de Todd se endureció, y le preguntó si se creía mejor que él. Acto seguido la llamó zorra, y le dio un cabezazo. Ella corrió a encerrarse en su cuarto, pero Todd rompió la puerta y entró. La tiró en la cama y la asfixió hasta que se desmayó. Cuando se despertó estaba desnuda, se había orinado y todo estaba encima de ella abusándola sexualmente. El sujeto la tenía agarrada por la garganta, pero aún así ella intentó hablarle para hacerlo entrar en razón. Solo alcanzó a decir que eran amigos, pero su voz sonó como la de un personaje de dibujos animados, debido a la presión que él ejercía sobre su cuello. Él se burló de esto y de su recordatorio de amistad. Le dijo que si decía una palabra más le quitaría la vida. Mientras él la vulneraba de una manera extremadamente violenta, Brittany se defendía y lo arañaba con tanta fuerza que algunas de sus uñas se quebraron. Eso lo enfureció más y le retorció la cabeza contra el borde de la cama, hasta que ella pensó que se le rompería el cuello. Los dos cayeron al suelo, y él volvió a asfixiarla hasta que perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí ya no se resistió más y lo dejó terminar la agresión sexual porque no tenía fuerzas. La cara del agresor cambió, y parecía que lo ocurrido era muy normal para él. Después Todd le dijo que si contaba a alguien lo que había pasado, no solamente le quitaría la vida a ella, sino a todos sus seres queridos, incluida su madre, su hermano y sus hijos. Luego, como quien tiene derecho a todo, el hombre le dijo que quería cigarrillos, pero ella no tenía. Pensando en que tal vez tendría alguna oportunidad de librarse de él, Brittany se ofreció a llamar a alguien para que lo llevara a la tienda, ya que ella, como sabemos, no tenía automóvil. Llamó a su madre que vivía cerca. Todd sostuvo el teléfono mientras Brittany hablaba. Ella trató de transmitir sutilmente que algo andaba mal. Ramona pensó que su hija sonaba extraña, como si hubiera estado llorando, pero ella estaba agotada por su nuevo trabajo, ya que había conseguido uno limpiando casas, y envió a Chris a buscar a su hermana. En la gasolinera local, Brittany entró a comprar tabaco, mientras Chris y Todd estaban sentados en el auto. Al ingresar al establecimiento, vio a un agente de policía tomando café, pero según su relato posterior, estaba demasiado asustada para denunciar el ataque,
ya que Todd estaba en el vehículo fuera, posiblemente observándola, porque las ventanas de la tienda eran grandes y transparentes. Relató que tenía miedo de que le quitara la vida a su hermano, que estaba en el asiento del conductor, ajeno a lo que acababa de ocurrir. Así que en lugar de hablar con el agente, se dirigió a hablar con la cajera, Paige Painter, a quien nos referiremos por su apellido Painter de ahora en adelante para no confundirla con la ex esposa de Todd. La mujer que la atendía habitualmente se fijó en su cabello, en sus uñas y en su cara, por lo que le preguntó si le había pasado algo. Brittany no quería responder verbalmente, para no desatar la ira de su agresor, que tenía a su hermano en su poder. En voz baja le pidió un trozo de papel y escribió el nombre Todd Smith. Detalló que la habían golpeado y abusado. También dijo que si algo malo le ocurría o si encontraban su cuerpo sin vida, él era la persona que se lo había hecho. Pese a la alarmante revelación que acababa de hacerle, hizo prometer a la cajera que no llamaría a la policía. Cuando Chris volvió a dejar a Brittany y a Todd, su hermana le dijo que fuera a ver a la cajera. Una vez que se puso a hablar con ella en la gasolinera, la mujer le relató lo que estaba pasando. Chris sintió que se quedó en blanco. Condujo de vuelta a la casa de Brittany, con un revólver calibre 22 registrado que guardaba en su vehículo. Mientras tanto, Brittany había enviado un mensaje de texto a su madre, informándole que Todd había intentado quitarle la vida, y le dijo que no era un juego, sino una expresión literal. Luego escribió que disimulara y no actuara como si supiera que algo estaba mal, pues el hombre estaba dispuesto a eliminarla si ella le advertía a alguien sobre lo ocurrido. Chris dijo que encontró a Todd en la cocina. Le dijo que tomara sus cosas y se fuera, pero el sujeto simplemente se negó a hacerlo. Según el relato de Chris, él disparó accidentalmente contra un armario, y en vista de que el sujeto no se iba, él trató de sacarlo de casa a empujones. Chris era corpulento, pero fofo. Todd era corpulento, y había tomado una combinación de Xanax, anfetaminas, alcohol y metanfetamina. Según Chris, Todd le hizo una llave en la cabeza y empezó a asfixiarlo. Brittany, que había estado en el salón hasta que oyó el disparo, dijo que cogió la pistola de la encimera. Sollozando y gritando, le dijo a Todd que soltara a su hermano. Cuando el sujeto siguió oprimiendo el cuello de Chris diciendo que le quitaría la vida, Brittany disparó. Como Todd seguía sin soltarlo, disparó 2 veces más, y cuando el hombre cayó, llamó al número de emergencias. En la llamada, la operadora le dijo cómo hacer la reanimación cardiopulmonar, y Brittany le dio respiración boca a boca a Todd mientras Chris le hacía compresiones torácicas. Los agentes de policía aparecieron casi media hora después, más o menos cuando Todd perdió la vida. Brittany detalló cómo la había golpeado y abusado, y cómo había atacado a Chris. Al principio, Chris y Brittany dijeron a la policía que había sido él quien había disparado en contra de Todd. Ambos creían que una mujer que se había defendido de violencia nunca tendría un juicio justo en el condado de Jackson. Según lo dijo Chris posteriormente, en ese condado estaban un poco atrasados, y argumentó que si las fuerzas del orden hubieran sabido que Brittany fue quien disparó el arma, no se la habrían llevado para un examen de verificación del abuso sexual, hasta que hubiese sido demasiado tarde. Afirmó que las mujeres usualmente suelen llevarse la peor parte. Desde el lugar de los hechos, los agentes llevaron a Brittany al centro de crisis por abuso sexual, y trasladaron a Chris a la cárcel del condado de Jackson, donde fue acusado de asesinato. Cuando le hicieron las pruebas a la mujer, pudieron comprobar que fue violentada sexualmente. Encontraron signos muy claros. Tenía hematomas en el cuello, los pechos, los brazos, las piernas y la pelvis. También hallaron indicios de estrangulamiento, marcas de mordisco en el cuello y la barbilla, secreciones en su cuello y en su vagina. Habían contado un total de 33 lesiones. Sin embargo, al día siguiente, el 17 de enero de 2018, cuando confesó ser la autora de los disparos, fue acusada de asesinato, y no se consideró que actuó en defensa propia y ante un peligro inminente. En marzo de 2018, un gran jurado también acusó a Brittany de asesinato. Ella dijo que para ese entonces se enteró que la fiscalía planeaba argumentar que ella y Todd habían tenido una relación romántica, algo que había negado profundamente. Su fianza se fijó en $100,000, que su madre, que vivía en una vivienda pública, no podía pagar, así que Brittany debería permanecer en prisión a la espera de su juicio. En caso de ser declarada culpable, se enfrentaba a una pena de entre 20 años de prisión y cadena perpetua. De allí en adelante comenzaron las vistas previas al juicio. Ese mes, un investigador de la oficina del sheriff declaró en una de las audiencias que no creía que Todd hubiera querido quitarle la vida a Brittany. Cuando la persona que lo estaba interrogando le preguntó por las lesiones y le recordaron al hombre que en el kit de abuso sexual se habían contado 33 evidencias, el investigador respondió que sinceramente él hubiese pensado que habría más.
También fue consultada Karen Hart Valencia, toxicóloga del Laboratorio Criminal Estatal, quien declaró que Todd tenía unos 840 nanogramos de metanfetamina por mililitro de sangre. Esto representaba una cantidad muy alta de metanfetamina en el organismo cuando falleció. También indicó que esa sustancia puede hacer que los consumidores sean más agresivos, más propensos a meterse en peleas y a no calmarse, sino seguir peleando. Brittany reiteró toda la historia de cómo un diálogo aparentemente sereno entre amigos terminó de la peor forma posible. También detalló las asfixias provocadas por Todd. Dijo que él apretó su cuello de tal manera que perdió el control de sus esfínteres. En otra de las audiencias se mostró el resultado del examen de agresión sexual, en el cual, como sabemos, se habían detectado más de 30 lesiones en todo el cuerpo de Brittany, y también había varios signos de que ella había sido abusada. Dijo que tenía dificultades para tragar y dolor en la mandíbula. En todo el cuerpo tenía pequeñas manchas redondas causadas por hemorragias bajo la piel, que constituían los signos más reveladores de estrangulamiento. La enfermera examinadora de agresiones sexuales declaró que las pruebas demostraron que Brittany había sido asfixiada, golpeada varias veces y sujetada. La mujer lloró en el tribunal mientras mostraban fotos de sus lesiones. Paradójicamente, la enfermera dijo que creía que era una gran cantidad de heridas y marcas para una víctima de agresión sexual. Añadió que en la mayoría de casos de forzamiento íntimo no se detectan traumatismos genitales ni se encuentran muestras de ADN. En cuanto a los materiales biológicos encontrados en el cuerpo de Brittany, según el testimonio de Angela Fletcher, una bióloga forense del Departamento de Ciencias, Todd era un posible contribuyente a los materiales de un frotis, aunque también indicó que no podía ser descartado ni confirmado como coincidente con el ADN detectado en los análisis. El personal forense reveló que cuando se hicieron los análisis al cuerpo de Todd, encontraron que tenía 4 heridas de bala. Tras ser acusada del asesinato de Todd, Brittany ingresó en la cárcel. En este lugar, según ella, el personal no le dio Xanax, que era un medicamento que le habían recetado para la ansiedad. Respecto a esta situación, los informes de los medios destacaron que las cárceles pueden suspender la medicación a los reclusos, a veces porque no tienen los fármacos a mano, o porque quieren que se desintoxiquen. Se pensaba que esa podía haber sido la decisión en el caso de Brittany, debido a sus antecedentes de abuso de sustancias, pero la abstinencia repentina de benzodiazepinas como el Xanax puede provocar ataques de pánico y alucinaciones, y en cuestión de días Brittany sufrió una crisis nerviosa. Dijo que alucinaba con imágenes de Todd y sus perros. Ramona, su madre, relató que recibió una llamada de su hija en la que hablaba como loca y eso la asustó. Por su parte, Brittany dijo que 2 carceleros se burlaron de ella, diciéndole que podía pulsar un botón de un ascensor invisible que la llevaría a ver a sus hijos. Medios de comunicación reseñan que cuando intentaron obtener la versión oficial, la oficina del sheriff declinó a hacer comentarios sobre la acusación. Un terapeuta que vio a Brittany varias veces en la cárcel escribió que ella hablaba con claridad y tenía un proceso de pensamiento lógico, aunque agregó que le resultaba difícil manejarse sin su medicación. En abril de 2018, Ramona encontró a 2 personas en el condado de Jackson para que pusieran sus casas como garantía de fianza, y Brittany fue puesta en libertad a la espera de su juicio. La mujer se mudó a casa de su madre y empezó a tomar de nuevo sus ansiolíticos, pero no podía relajarse. En la misma situación de tensión y estrés postraumático estaba Chris, que tenía pesadillas y gritaba en sueños. Su nombre había salido publicado en el periódico local tras el fallecimiento de Todd, y a partir de ese momento no encontró trabajo. Como en todo pueblo pequeño, la gente murmuraba todo el tiempo acerca del abuso sexual y de los disparos ocurridos en la casa de la joven mujer. Circulaban historias de que Brittany había estado viendo porno con Todd antes de que él la forzara a tener intimidad, aunque ella dijo claramente que no. También se llegó a decir que Ramona había estado en el momento de los disparos y que la causa real de toda esta escena de violencia había sido un negocio de drogas que salió mal. Jeff, el primo de Todd, escribió en sus redes sociales que 2 noches antes del crimen había visto a Brittany desnuda con Todd. Según la publicación, él se levantó al baño y encontró una escena que parecía una película de contenido adulto. Agregó que lo vio con sus propios ojos y se sorprendió. Sin embargo, Cindy Boldin, una amiga de Brittany, aseguró que esa noche ellas estaban jugando cartas en su casa y que Jeff mentía. La respuesta de Jeff fue que no dudaba en que Todd hubiera golpeado a Brittany, pero no pensaba que la hubiera forzado a tener relaciones sexuales. Según Jeff, él estaba seguro de que la mujer sentía deseos carnales por su primo,
y simplemente le habían dado rienda suelta a sus instintos. En medio de todos los rumores y comentarios, unos más desafortunados que otros, la exmujer de Todd, Paige, llegó a participar en manifestaciones de apoyo a Brittany. Afirmó que ella también fue golpeada, forzada a tener intimidad y obligada a todo tipo de prácticas humillantes, como parte de la visión perversa del sexo que tenía Todd. Aseguró que sabía bien por lo que Brittany había pasado aquella noche, porque ella lo había sufrido por años. Por razones que nadie conoce, Paige cambió de parecer y dijo que no quería que se le relacionara con el caso. Cuando fue consultada acerca de las lesiones que Brittany presentaba, que habían sido más de 30, la mujer añadió que podían ser marcas por sexo duro. No mucho después de la liberación de Brittany, un hombre en una motocicleta empezó a seguirla. En una ocasión la vigiló mientras corría en el parque local. Otro día la siguió hasta la gasolinera. Cuando Brittany lo encaró, el sujeto le dijo que era pariente de Todd y que estaba allí porque a Todd le había disparado una basura blanca, un término despectivo que se usa en algunos lugares de Estados Unidos en referencia a personas de raza blanca que tienen escasos recursos. En el mes de junio, Brittany dejó de salir del pequeño departamento que compartía con su madre, excepto para visitar a sus hijos. Chris tampoco salía, salvo para buscar trabajo. Era verano y el calor agobiaba, por eso en las noches los vecinos salían a los porches de los edificios y ella se unía a ellos, pero era lo máximo que se alejaba de su departamento, no hacía nada más. Para distraer su mente, hacía videos divertidos en TikTok con algunos amigos o niños del barrio. La situación económica de la mujer y su familia era bastante precaria, y resultaba imposible que pudiera pagar un abogado defensor. En consecuencia, se le designó un abogado de oficio, llamado James Meek, quien era un exagente de policía. Al respecto, es importante aclarar que a diferencia de otros estados de Estados Unidos, en Alabama no existe un sistema estatal de defensores públicos, y por eso son los tribunales los que suelen designar abogados privados para defender a las personas sin recursos. Esto representaba una desventaja para Brittany, ya que al cobrar poco por su tiempo, el abogado no quería enfrascarse en un juicio que no le resultaba atractivo ni rentable. James solía llevar casos que no resultaban complicados, como drogas de poca monta, robos, juicios por custodia y divorcios. Con este panorama que hemos descrito, no es de extrañar que cuando le asignaron el caso de Brittany, lo primero que hizo fue aconsejarle que se declarara culpable de homicidio involuntario. Así él podía conseguirle algunos beneficios procesales y una condena que oscilaría entre 2 y 20 años. Sin embargo, Brittany se negó, diciéndole que estaba claro que había actuado en defensa propia, y le pidió que presentara una defensa Stand Your Ground. Este estatuto, que se introdujo en Alabama en 2006, legaliza el uso de la fuerza para defenderse. Viene a ser una especie de homicidio justificado, y 33 estados de la Unión implantaron leyes de este tipo. Quienes defienden su implementación han afirmado que esa defensa permite a las personas protegerse en situaciones graves. Con relación a este asunto, se consultó posteriormente a Victor Reville, un abogado penalista de Alabama, que se especializaba en hacer este tipo de demandas, y afirmó que el caso de Brittany reunía todas las características. Él pensaba que los cargos podían ser desestimados, porque en efecto ella había cometido un homicidio justificado, pero la postura del defensor de Brittany daba la impresión de ser ambivalente. Si bien inicialmente James había solicitado una audiencia, poco después pareció cambiar de opinión, y en octubre de 2018 intentó obtener una declaración de inocencia por razón de locura. Este argumento era muy raro y difícil de ganar, por consiguiente se trataba de una defensa difícil de ganar. Aún así solicitó la evaluación de un psicólogo estatal, para determinar la competencia de Brittany para ser juzgada y su estado mental en el momento de los hechos. A todas estas, quien debía defenderla estaba actuando a sus espaldas, pues Brittany dijo que su abogado tomó esa decisión sin consultarle. Según lo dicho por la acusada, no se habían visto en meses, a pesar de que ella intentaba que se reunieran para trazar su estrategia de defensa. Por su parte, Ramona también estaba preocupada, porque le parecía que el abogado no estaba luchando por su hija. Y de hecho ella se tomó la molestia de archivar los correos electrónicos que le había enviado, y a los cuales nunca respondió. El número superaba la docena. Lo cierto es que tras la solicitud de James, la joven mujer fue evaluada por un psicólogo del estado, quien escribió un informe en el que la describía como alterada y nerviosa. Lo primero que resaltó fue lo inusual que le pareció el hecho de que Brittany se había comido unas 10 minibarritas de Snickers, de las que su recepcionista tenía. Lo que no sabía era que la joven no había comido ese día por falta de dinero, y esos chocolates habían sido su salvación. También escribió en su informe que había llorado
por lo que tuvo que darle servilletas. El psicólogo sugirió que sufría de pensamientos paranoicos, que creía que la familia de Todd la perseguía, y tenía problemas para diferenciar la fantasía y la realidad. Pero luego se supo que Jeff, el primo de Todd, había llamado a un conocido suyo para que la intimidara. La consulta psicológica resultó muy poco grata para Brittany, quien relató después que ella le describió la manera en la que Todd había imitado su voz mientras abusaba de ella, y el psicólogo se echó a reír. Eso la indignó y empezó a maldecir, lo que el hombre asentó en el informe como una paciente hostil y malhumorada. Finalmente, el especialista en salud mental llegó a la conclusión de que mostraba síntomas de un trastorno psicótico, que según escribió podría estar exacerbado o tener su origen en el abuso de sustancias, pues supuestamente ella había recaído en la metanfetamina a principios de otoño, aunque Brittany afirmó que eso no era cierto. Tras la evaluación, el psicólogo recomendó que para que ella pudiera recuperar la competencia mental y comparecer en juicio, necesitaría un tratamiento ambulatorio o de hospitalización. En la siguiente audiencia previa al juicio, Jason Pierce, el fiscal de distrito, declaró que el sitio de internamiento más apropiado sería el Hospital Bryce, que era un centro de hospitalización muy antiguo, que albergaba enfermos mentales muy graves. Para dar más fuerza a su argumento, Jason sugirió que los disparos contra el presunto agresor podrían haber sido consecuencia de los delirios que sufría Brittany, y por si fuera poco agregó que aunque la acusada había pasado por un control de drogas el día anterior, podría haber llevado una muestra de orina que no fuera suya. Tras lo dicho por el fiscal, el juez la envió al hospital. El centro de salud en sus inicios se consideraba progresista, pero con el paso de los años se fue convirtiendo en una especie de depósito de seres humanos, con diversos problemas mentales, pues a medida que aumentaba la población de pacientes, la calidad de atención disminuía de manera drástica. El psicólogo del estado había estimado que Brittany recuperaría la competencia en 90 días, pero transcurrieron 6 meses y ella seguía internada, a pesar de la atención que había suscitado su caso por un artículo en un sitio web, que ponía en relieve casos de injusticias cometidas por el sistema judicial de los Estados Unidos. Según contó Brittany acerca del tiempo que pasó allí, todo era una especie de círculo vicioso, pues el escenario era dramático y temía derrumbarse, pero si se desplomaba emocionalmente sabía que la retendrían por más tiempo, así que se dedicó a mantener la compostura, tal y como comentó a su madre durante una visita, pero luego se echó a llorar con gran tristeza e impotencia. Finalmente, en septiembre de 2019, Brittany fue dada de alta, la enviaron a la cárcel y luego a su casa, a esperar el juicio. Ramona le tenía una sorpresa para aferrarla a la vida y compensarla por todo lo que había sido capaz de soportar. Organizó un reencuentro con sus hijos en un parque local y lo grabó para el recuerdo. Ella no les había dicho a los niños nada concreto, sino que les esperaba una sorpresa. Entonces Brittany salió de detrás de un árbol. Sus hijos corrieron hacia ella, la abrazaron y empezaron a llorar. Las condiciones económicas de la familia no eran buenas, y aunque Brittany intentaba rehacer su vida mientras esperaba el juicio, no conseguía ningún medio para ganarse el sustento. Como consecuencia desarrolló un hábito neurótico. Se hurgaba nerviosamente la piel, y le salían costras en los brazos y las manos. Ramona y ella apenas comían. La mayor parte del dinero había servido para sacar a Brittany de la cárcel. Chris había encontrado trabajo limpiando restaurantes en un turno de noche, pero la familia no tenía lo suficiente para cubrir la fianza de Brittany, así que Ramona tuvo que darle como garantía a una fiadora los títulos de sus 2 vehículos y los anillos de boda de su madre. En octubre de 2019 el fiscal le ofreció un trato a Brittany. Recibiría una condena de 25 años si se declaraba culpable, y eso era menos de lo que ella podía esperar si era condenada por asesinato. Pero Brittany se negó, estaba decidida a alegar defensa propia. James, el abogado defensor que hasta ese momento se había hecho cargo del caso, había presentado una moción solicitando asistencia letrada, y Brittany contaba ahora con otro abogado de oficio llamado Ron Smith. En diciembre, una vez informado Smith, Brittany intentó despedir a James, con quien nunca estuvo conforme, pero más tarde decidió que el juicio estaba demasiado cerca. Su audiencia estaba programada para enero de 2020, y Brittany no era optimista. Le parecía una ley que solo se aplicaba a los hombres blancos, y tenía sustento en la realidad para pensar de esa forma. Cuando estaba en el hospital psiquiátrico, se fijó en el número de noticias de televisión de personas que habían argumentado defensa propia, y para su desaliento pudo apreciar que ninguno era mujer. En la última audiencia previa al juicio de Brittany, ella y su madre se sentaron en su apartamento y hablaron sobre lo que sucedería. Si Brittany perdía su audiencia de defensa propia, iría a juicio,
Ya habían transcurrido 2 años y ella estaba a la espera de saber si el juez fallaría o no a su favor, admitiendo que actuó para defender su vida y la de su hermano Chris. En ese momento las posibilidades de la mujer, si el juez se ponía de parte del fiscal, eran acudir al Tribunal de Apelaciones Penales de Alabama, y si el recurso no prosperaba, el caso se sometería a un juicio conjurado, que era un riesgo significativo para ella, ya que podía ser condenada a cadena perpetua. El fiscal del caso argumentó que se debía ir a juicio. Según su punto de vista, Brittany no tenía ningún derecho a la inmunidad por protegerse a sí misma, ya que Chris había sido el agresor inicial en el enfrentamiento en la cocina, y porque Todd no tenía un arma mortal. Agregó que las manos y puños no calificaban como armas de poder letal, y que las amenazas no eran suficientes para justificar quitarle la vida a alguien alegando defensa propia. El escenario que presentaba era bastante desolador para la joven madre, pues si era declarada culpable tenía altas posibilidades de ser enviada a prisión. Con todo esto en mente y el corazón latiendo deprisa, Ramona se sentó en su cama todavía en pijama, mientras Brittany se preparaba en el baño. Chris había dormido en su casa después de su turno de trabajo. Todos estaban agotados, no solo física sino emocionalmente. Ramona había puesto 4 alarmas para despertarlos. En el relato posterior acerca de ese día, Ramona señaló que algo que los mataba era que no los consideraban nadie por carecer de recursos económicos. Además, resaltó que en la mente de todos, en ese pueblo las mujeres no merecían respeto. Brittany, con una visión un tanto más rebelde, dijo que ella se consideraba alguien y que no tomaba en cuenta cómo pensaba el resto. Con eso en mente, dijo que se arregló para ir al juzgado. En el tribunal insistió en señalar que aunque la detuvieron por asesinato, el hombre estaba en su casa. Ella simplemente había hecho lo que creía que tenía que hacer, pues si hubiera actuado distinto, tanto ella como Chris no hubieran estado ahí para contarlo. Nuevamente, la enfermera especializada en agresiones que había documentado las lesiones de Brittany fue llamada al estrado para testificar. Sin embargo, en esa ocasión dijo que no podía determinar si Brittany había sido sometida a forzamiento y vulneración de su intimidad. El juez coincidía con el punto de vista de la enfermera, en el sentido que las agresiones que le había hecho Todd a Brittany eran consistentes con una agresión física, pero no las consideraba una agresión sexual. Entretanto, la fiscalía mantenía su oferta de que si Brittany se declaraba culpable, recibiría una condena de 25 años. Si bien inicialmente ella estaba decidida a no aceptar el trato, afirmando que no admitiría un delito que no cometió, ese escenario cambió. Antes de que se celebrara el juicio en 2020, Brittany fue acusada de incendio provocado en 2º grado, por crear fuego en el interior de una casa móvil, con lo que corría riesgo de que se añadieran más años a su condena. Como resultado, en la tarde de su juicio en noviembre de 2020, se declaró culpable de asesinato e incendio provocado, aceptando una condena de 20 años por el caso de Todd y 15 por el incendio. Posteriormente, el abogado Ron Smith, que había sido el último en incorporarse al equipo de defensa y con quien ella no tuvo diferencias, dijo que el acuerdo de culpabilidad requirió intensas conversaciones con los fiscales. Lo que quedó asentado en los documentos judiciales fue que la sentencia se dividió para que Brittany cumpliera 36 meses por el crimen de Todd. Los primeros 18 serían de arresto domiciliario y los 18 finales en suspenso. La sentencia por incendio provocado en 2º grado también se dividió, con algunos meses de prisión en el condado de Jackson, en total 6, y 60 meses en libertad condicional. En total, según las reseñas, Brittany pasó 18 meses tras las rejas y comenzó 18 meses de arresto domiciliario en mayo de 2021. Pero su historia no terminó allí. Tuvo nuevas salidas y entradas de la cárcel por supuestas violaciones a los términos de su libertad condicional. Entre el 3 de agosto de 2021 y el 9 de marzo de 2022, su libertad condicional fue revocada 4 veces. Las primeras 3 violaciones estuvieron relacionadas con problemas de arresto domiciliario no detallados. Tal vez la más dolorosa de esas violaciones fue la que se produjo como consecuencia de un hecho ocurrido el 27 de octubre de 2021. Ese día, según quedó asentado en los documentos jurídicos, Brittany notificó a su oficial de libertad condicional que deseaba repartir caramelos en un evento de Halloween al que iban a asistir sus hijos, pero la petición fue denegada. En cambio, se le permitió ver a sus hijos antes del evento. Luego ella le envió al oficial un mensaje de texto, diciendo que ella se había sentado en un auto durante el evento y tomó videos de sí misma para demostrar que no había salido del vehículo, solamente deseaba ver a sus hijos divertirse.
No obstante, se recomendó que recibiera una condena de 45 días por incumplir las condiciones. La cuarta violación ya era más grande, pues según los documentos judiciales se produjo por no evitar hábitos viciosos, incluida la metanfetamina. Un nuevo episodio relacionado con Brittany se produjo en 2023, cuando se emitió una autorización de arresto en su contra. Según los documentos judiciales, incurrió en una violación técnica de sus condiciones de libertad condicional, después de que fuera expulsada de un programa de tratamiento. Los hechos de los cuales se le acusó y causaron que la echaran fueron estar en posesión de un teléfono móvil y confraternizar con un varón en el programa. El 20 de abril de 2023 se presentó en la Oficina Estatal de Libertad y admitió tener un teléfono y haber socializado con un hombre. A continuación fue trasladada a la cárcel. Para el 27 de abril de 2023, Brittany llevaba un monitor en el tobillo, cuyo pago mensual se llevaba la mayor parte del cheque que recibía en su trabajo. Debía mantenerlo durante todo un año, en el cual no le podía faltar la carga al dispositivo, pues al dejar de comunicar su ubicación, se metería en un problema legal muy serio. Según los registros judiciales, fue detenida nuevamente el 21 de septiembre de 2023, por 2 cargos de violación a su libertad condicional. Uno de estos cargos fue dar positivo en una prueba de alcohol mientras estaba en un centro de rehabilitación para mujeres, y el segundo fue un cargo por no completar dicho programa de rehabilitación. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso, como dijimos, muy enrevesado, muy controversial también. Al final no se determinó que Brittany estuviese protegiéndose a sí misma, que hubiese sido todo en defensa propia, sino que ella tuvo que terminar aceptando un cargo de asesinato. Eso sí, no pasó muchos meses en la cárcel y ahora podemos ver que sigue entrando y saliendo de la misma porque está violando su libertad condicional. Esperemos que ya pueda cumplirla, que pueda terminar con esa libertad condicional y pueda vivir tranquilamente con sus hijos. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis redes sociales, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.